Bueno, creo que como primera actividad íbamos a leer algunas cosas que había escrito hace años, pero creo que lo más prudente tal vez sería leer algo que no tenga que ver conmigo y pues más sobre lo que tiene que decir esto hacia el mundo. Esto lo compré en 2017, aquí pueden ver. Tiene una pluma que encontré tirada por ahí. Ah, sí, 2017. Wow. Fue un sábado. Sábado 5 de el número 8 de agosto, 5 de agosto del 2017. Me lo compraron, no lo compré yo obviamente. Y pues aquí empezó, bueno, desde antes había empezado mi gusto por la filosofía y pues por todo lo que tenía que ver respecto a eso. Pero con este fue como que mi primera, bueno, no fue mi primer acercamiento. Mi primer acercamiento realmente fue el libro de El mundo de Sofía. Eh, ese fue mi primer acercamiento. Pero ya tenía más interés y pues dije, bueno, necesito algo que me ayude a aprender filosofía como tal. Y pues entonces pedí que me compraran esto. Y pues sí, vamos a empezar. Pienso yo que con este libro se llama Filosofía para Mentes Inquietas. Fue escrito por Marcus Wicks y su asesor fue Stephen Law. Lo primero que se habla aquí es realmente qué es la filosofía y qué hacen los filósofos. Yo creo que tal vez podríamos ver el qué es la filosofía como primer punto. Y, entonces sí, leamos esto. Dice, ¿por qué existen las cosas? ¿Qué está bien y qué está mal? Hay un Dios. La filosofía se enfrenta a los mayores misterios, ya que intenta comprender la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y el conocimiento. La existencia y el conocimiento. Esos son la naturaleza fundamental de la realidad. Los filósofos llevan siglos intentando responder estas preguntas. La filosofía surgió para cuestionar lo que las personas solemos dar por sentado. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que con eso voy a dejarlo porque tampoco es de que quiera leerles como que el libro. Sí, o sea, lo pueden encontrar en internet probablemente, porque yo he encontrado otros de estos libros. Creo que encontré el de psicología en PDF, pero sí. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. Realmente creo que la filosofía para cada persona va a variar. En lo personal, la filosofía para mí es algo muy importante. Me ha ayudado a cuestionarme y pues también ir pensando en mis propias respuestas realmente. Por lo general lo que hacía era como que dar por sentado, obviamente, lo que me decían, pero esto me ayudó a comenzar a cuestionarme y pues hallar mis propias respuestas, porque eso también, yo no puedo aceptar una respuesta que simplemente sea una opinión. Yo necesito pruebas, yo necesito algo de lo que basarme. Entonces sí, de aquí también nació mi gusto. Y pues bueno, ¿verdad? Aquí dice realmente que cómo podés aprender filosofía con estudios académicos, grupos de debate, revistas y blogs y libros. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ok. Y luego tenemos el qué aptitudes ayuda a conseguir la filosofía. Claridad mental, claridad de exposición, mediación y negociación, resolución de problemas y pensamiento independiente. Y ese creo que es el más importante. Sí, totalmente. Son qué aptitudes ayuda a conseguir la filosofía. Ok, interesante. Y pues qué salidas laborales ofrece la filosofía. Lastimosamente creo que no son muchas, depende de cada país realmente, pero aquí dice que tenés las opciones de derecho, política, periodismo, empresa, salud mental y educación. Sí, de acuerdo, totalmente. Creo que los que más me interesaron fueron los últimos. Dice que es evidente la conexión de la filosofía de la mente, es decir, la psicología, con la filosofía. De hecho, numerosos psicólogos y neurocientíficos han estudiado filosofía. Algunos filósofos se han formado también para llegar a ser terapeutas. Eso no lo sabía, muy interesante.
En educación dice, además de los filósofos profesionales que por general dictan clases en universidades, muchos graduados de esta disciplina trabajan como profesores de distintas asignaturas, pero también como teóricos de la educación. Interesante. Ok, continuemos. Básicamente la primera sección de este libro, vino mi gato, la primera sección de este libro es el ¿qué es el conocimiento? ¿Sí se puede? Sí. Y pues se divide en algunas subsecciones. La primera es la necesidad del saber, el cómo lo sabes, de dónde sacas esa idea, no te fíes de tus sentidos, conocemos por medio de la razón, aprendemos de la experiencia, no es nada por sentado, creer no es lo mismo que saber, nunca lo puedes conocer todo y podemos conocer la verdad. Aquí también dice que la epistemología es la rama de la filosofía que trata del conocimiento. Sí, esto sí lo sabía. ¿Qué es y cómo lo adquirimos? Evidentemente. Básicamente la epistemología te ayuda a comprender cómo uno, como humano, puede llegar a conocer las cosas. Es decir, cómo sabemos qué se puede clasificar como conocimiento y cómo las personas adquirimos este conocimiento. Ajá. Dice que uno de los principales temas de debate es hasta qué punto podemos conocer las cosas a partir de nuestra experiencia del mundo y cuánto saber adquirimos por medio del razonamiento, así como dónde están los límites, si los hay, de aquello que podemos llegar a conocer. Y ok, creo que eso quedó bastante claro. Entonces comenzamos con el primer capítulo, ya en serio, que es el de la necesidad del saber. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Me encanta. Pero bueno, entonces dice que la necesidad del saber. Los humanos somos inquisitivos por naturaleza. Necesitamos entender el mundo que nos rodea y el lugar que ocupamos en él, así como el modo en que pensamos y nos comportamos. Nuestra búsqueda de conocimiento exige explicaciones, incluidas las de cómo llegamos a saber las cosas y si podemos estar seguros de aquello que conocemos. Sí, ok. Ok, empezamos fuerte. Bueno, empezamos con qué es lo que pienso de momento. Creo que ya tenía también un poco de conocimiento de esto, ya sea por mi carrera y también por estudios que había hecho antes, independientes por lo general, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo con que los humanos somos unas personas, somos unos seres curiosos por naturaleza. Eso es algo que pienso que sí es algo intrínseco del ser humano. Y pues sí, que siempre desde el principio comenzamos a realizar preguntas, ¿verdad? Cuando uno es niño hace preguntas como ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las cosas son como son básicamente? Y eso creo que es bastante real y que lo podemos demostrar en la vida real. También entender el mundo, eso ya lo leí, y el lugar que ocupamos en él. Sí, creo que esto es bastante normal en todos. Necesitamos saber como que qué hacemos aquí, que si realmente tenemos algún propósito o que si realmente no tenemos ningún propósito y la vida pues no tiene sentido, básicamente. Eso sería más existencialista, pero bueno. Sí, ok. También obviamente queremos saber el modo en el que nos comportamos, en el que pensamos y nos comportamos. Totalmente. Y creo que esto es bastante similar a la psicología, perdón. Porque también la psicología estudia mucho eso del comportamiento del ser humano, ya sea individual como colectivo. Existen diferentes ramas en eso y pues sí, me gusta. Nuestra búsqueda del conocimiento exige explicaciones. Claro que sí, totalmente de acuerdo, 100%. Sí, es muy cierto. Eso fue realmente la razón por la que empecé a buscar respuestas y todo, ¿verdad? Así que sí. Sobre de cómo llegamos a saber las cosas. Esa es una muy buena pregunta realmente. Porque llegamos a saber las cosas. A ver. Sí. Realmente yo creo que llegamos a saber las cosas por diferentes cuestiones. Uno podría ser por observar el mundo que nos rodea y básicamente adaptarnos a él.
Y también podría ser desde un poco más desde un punto más fisiológico, tal vez de que llegamos a saber las cosas en el sentido a cómo las percibimos. Es decir, yo sé que el color azul es de color azul porque lo veo en la experiencia de que recopilan mis sentidos y pues me han enseñado también de que ese es el color azul. Básicamente serían las dos cuestiones, o sea, por la experiencia de que veo el color y que me han dicho que ese color tiene un nombre con que utilizamos para referirnos a él. Y sí. Y pues también dice, ya vamos a saber las cosas y si podemos estar seguros de aquello que conocemos. De aquello que conocemos. Oh, sí. Con eso, realmente yo creo que de esa parte sí ya la había leído un poco de esto hace años, obviamente. Pero dice, ¿qué era? Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de aquello que conocemos? Sí, esto creo que está más relacionado a la parte de si realmente podemos fiarnos de nuestros sentidos, porque básicamente nuestros sentidos no perciben al 100% como es la realidad. Es decir, nosotros solo estamos experimentando una interpretación que nuestro cerebro hace de la realidad. Entonces, podríamos decir que realmente esta interpretación que nosotros tenemos de la realidad es la realidad. Ese es como que el detalle, creo yo, de que realmente no sabemos, realmente no sabemos si eso que captamos por medio de los sentidos, básicamente, es realmente como son las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerda también a esta paradoja que se habla de realmente un árbol puede hacer ruido si no hay nadie que esté ahí para escucharlo. Y es bastante interesante porque yo obviamente pienso que no, es decir, porque el ruido, el sonido, es una interpretación que nuestros oídos hacen, es decir, son vibraciones, el sonido son vibraciones que llegan a tu oído y tu oído los resona a tu cerebro y tu cerebro los codifica para que suenen de cierta forma para ti. Es decir, nosotros somos las que les damos el significado a lo que es el sonido. Entonces, realmente si no existieran los humanos o cualquier ser vivo realmente que tenga la capacidad de sentir eso, ese ruido, ese sonido, considero que no es posible que puedan escucharlo, básicamente. Sí, escucharlo sería la palabra. Sí, que no haría ruido, básicamente. Ajá. Pero sí, muy interesante, muy cool, me encanta. Y bueno, eso es lo único que tenía que decir con respecto a ese primer párrafo que leímos. Pero bueno. Después tenemos la división entre la ciencia y la religión, básicamente. También el razonamiento y la tradición. Oh, sí. Dice que accedemos al conocimiento de muchas maneras. A través de la ciencia, de la religión, del razonamiento o de la tradición. 4. Que son estas llavecitas que aparecen aquí. De este lado. No sé si se miran. Sí, se miran. Ajá. Y bueno, entonces por eso vamos a empezar como que a ver algunas de estas. Si no estoy mal, nos habla más como de las ciencias tradicionales, según dice, las creencias tradicionales, perdón. Ok, las creencias tradicionales dicen que desde el principio de los tiempos las personas se han hecho preguntas para tratar de entender al mundo en el que viven. Han buscado explicaciones sobre todo de los fenómenos naturales que afectaban a sus vidas, como el paso de las estaciones y el ciclo de crecimiento y muerte de las plantas, la salida y la puesta del sol y la luna o los movimientos de las estrellas. Para el hombre prehistórico estos eran sucesos mágicos y a menudo se explicaban como resultado de fuerzas sobrenaturales como los dioses. Antes se pensaba de que había un dios de la lluvia, dios del sol, dios de todo básicamente. Así fueron tomando forma las religiones y los mitos que ofrecían explicaciones no solo del mundo físico, sino también de la manera en la que nos comportamos, de acuerdo con las leyes que nos han sido dadas por los dioses. Con el tiempo, a medida que se afianzaban las civilizaciones, dichas creencias tradicionales se erigieron en bases de culturas, en marcos para las sociedades.
y se transmitieron por generaciones sin que nadie las cuestionara. Sin embargo, cuando las sociedades se fueron volviendo más sofisticadas, la tradición ya no sació la curiosidad de algunos, quienes más que aceptar las creencias convencionales deseaban hallar sus propias respuestas. Totalmente de acuerdo. Realmente esto me recuerda también a cómo se comenzó con los primeros filósofos, que básicamente los primeros filósofos eran los filósofos presocráticos. Los filósofos presocráticos básicamente en lo que se interesaban era en el determinar el arjé, que básicamente es esa materia prima, por así decirlo, del que está compuesto todas las cosas. En específico también podríamos decir de qué estamos compuestos nosotros. Pero, sería como, ¿cuál es la materia prima básicamente? Y, realmente se comenzó con esta pregunta tan fácil que realmente antes como que la respuesta se la daban a las creencias que tenían en ese entonces, y pues el primer filósofo del que se tiene conocimiento es Tales de Mileto. Obviamente vivía en Mileto y de ahí su de Mileto, pero su nombre era Tales. Y pues él había establecido que el arjé era el agua. Déjeme corroborar eso porque la verdad es que ya ha pasado muchos años desde que no hablo sobre esto. Pero sí, él creo que había determinado de que el arjé para él, según sus observaciones del mundo real y pues las experiencias que él había tenido, pues que siempre donde había agua crecía vida. Entonces él relacionó esto con que la vida era como que el arjé. Sí, Cabal dice que es el primer filósofo de la Grecia clásica. Quiso encontrar un principio básico de todas las cosas, algo que pudiera explicar lo que existe. Ese principio al que denominó arché. Yo le digo arjé porque así me lo enseñaron, pero aquí dice arché. Y dice que aquí lo encontró en el agua. Todo está hecho de agua, decía Tales, y la tierra descansa en el agua como en una isla. Y pues sí, realmente él comenzó a tener estas suposiciones, porque hasta ese punto eran únicamente suposiciones porque no había forma de comprobarlo, de que el arjé para él era el agua. Y pues obviamente después de Tales de Mileto vinieron otros filósofos que también dijeron diferentes cosas respecto al arjé. Por ejemplo, ahorita que recuerdo está Parménides. Parménides básicamente él decía que todo estaba hecho de partículas. Obviamente que no era así. De hecho, el que postuló de los átomos fue Demócrito, y pues él en el futuro sería como que las bases para la teoría atomista que nos ayuda en el presente con las ciencias que tenemos, por ejemplo la física, para tener el conocimiento que tenemos ahora. De hecho, o sea, cómo es que conocemos acerca de los átomos es por eso, por así decirlo, porque, bueno, realmente no tiene relación directa, pero sí tiene alguna relación. También, por ejemplo, la teoría no es una teoría, es la de todos esos, los quarks. Eso ya es también como que una división más allá de los átomos. Entonces básicamente eso nos ayudó a eso también, ¿verdad? Pero lamento la confusión. De hecho, Parménides era la persona que pensaba que todo en el mundo era inmutable, que nada era sujeto a cambios, que era básicamente lo contrario a lo que decía Heráclito, que Heráclito decía que todo cambiaba. Básicamente él lo demostraba con su analogía, metáfora, no sé cómo se le dirá, de que un hombre no se puede bañar dos veces en un mismo río, porque ya sea el río cambió o el hombre cambió, porque obviamente nosotros siempre estamos susceptibles a un constante cambio, y pues por eso de que él pensaba eso, ¿verdad? Y pues eso, disculpen nuevamente por la confusión. Espero que ahora ya quede más claro, y pues eso es todo. Lo voy a dejar por aquí, voy a dejarlos con el video de antes. No me recuerdo, pero había uno que decía que el arché era una
básicamente como de ahí se creó las teorías atomistas, que es de que todo se compone de partículas más pequeñas y pues no estaba tan lejos de la realidad. Ahora lo sabemos porque tenemos opciones para poder comprobar esto a través de la ciencia. Sin embargo, pues la filosofía dio ese inicio a que pudieran establecer suposiciones que luego, evidentemente, a través del razonamiento, las pruebas científicas, se podrían después establecer como verdaderas o falsas. Sí, ok. Pero bueno, ok, continuando con esto. Y por cierto, quería mencionar también de que por eso es de que también pienso y considero, bueno, no soy la única, pero hay personas que consideramos que la filosofía fue el inicio de todo, ¿verdad? O sea, de que a través de la filosofía se comenzó a básicamente desarrollar el pensamiento humano y pues poder llegar al nivel de razonamiento y conocimiento que tenemos en la actualidad. Porque si no hubiéramos empezado a cuestionar esas cuestiones establecidas que nos han establecido por cada momento de la vida humana, en el sentido de todas las épocas, o sea, esos momentos de la vida humana serían las épocas. Siempre nos han dicho diferentes cosas establecidas, en su momento eran deidades politeístas y después ¿cómo se dice? Ay, no me recuerdo. ¿Uniteístas? ¿Así se dice? No, no creo que se dice. Teísmo nada más, solo se dice teísmo. Politeísmo, todo eso, ¿verdad? Y que ha ido progresando a través del tiempo. Pero bueno, ahora continuemos. Explicaciones racionales. Por cierto. Dice, la razón es inmortal, todo lo demás es perecedero. Pitágoras. Buenísima frase, me agrada. Las explicaciones racionales del deseo de saber acerca del mundo y no creerse solo lo que dictaba la religión o la tradición. Surgieron los primeros filósofos de la antigua Grecia, lo que estaba diciendo, sí. Estos desafiaron las ideas establecidas y buscaron respuestas alternativas a sus preguntas, examinando el mundo y aplicando su capacidad de pensar, es decir, de razonar. Al hacerlo, vieron que sus explicaciones racionales les proporcionaban conocimiento y no meras creencias. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Ok. Razonamiento, conocimiento. No es lo mismo. Aquí el conocimiento no es lo mismo que creencia, según esto. Sí, creo que es algo muy obvio, pero hasta que te lo dicen es cuando ya lo logras procesar, ¿no? Buenísimo. Aquellos primeros filósofos trataron de hallar explicaciones a la creación y estructura del universo, una búsqueda que derivó en las distintas disciplinas científicas. Exactamente. Es decir, esta búsqueda derivó en las disciplinas científicas que tenemos en la actualidad. Filósofos posteriores intentaron por su parte explicar de modo racional cómo hay que vivir y la naturaleza de la realidad y nuestra experiencia como alternativa a las creencias tradicionales. De esta manera de examinar e intentar entender al mundo, razonando y sobre todo alimentando la discusión y el debate, es de lo que trata la filosofía. Y aún hoy es una forma de cuestionar las convenciones de la sociedad en la que vivimos. Totalmente de acuerdo. La filosofía, todos podemos acceder a la filosofía. Eso es algo a lo que he llegado en los años recientes, a la conclusión a la que he llegado. Todos somos capaces de filosofar, todos somos capaces de de acercarnos filosóficamente a las cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad del cuestionamiento, tenemos esa curiosidad en nuestro interior y básicamente eso es como que la guía de los humanos. Eso es por lo que hemos logrado avanzar tanto como hemos avanzado. Así que estoy totalmente de acuerdo con eso y todos somos capaces de filosofar
y probablemente en alguna ocasión ustedes en su vida han filosofado, igual que yo en mi vida. Algunos obviamente más que otros, pero todos somos capaces de filosofar. Y lo más interesante es y más importante también, es no solo quedarnos con esa parte de filosofar. También hay que comprobar si esas suposiciones a las que llegaste a través de tu razonamiento, a través de tu religión, de la ciencia o de la tradición, pues pasarlas por un filtro, ¿verdad? Para ver si realmente se aplican a la realidad y no simplemente existen en un mundo subjetivo, metafísico, en un mundo metafísico. Y ajá, eso. Bueno, continuamos con el problema del conocimiento. Si bien la filosofía surgió de la sed humana del saber, los filósofos centraron igualmente su atención en el conocimiento en sí. Empezaron a percibir que ya no bastaba con decir que las cosas eran de una determinada manera, ni con explicar por qué lo creían. Ok, lo voy a volver a leer. Empezaron a percibir que ya no bastaba con decir que las cosas eran de una determinada manera, ni con explicar por qué lo creían así. También había que examinar cómo lo sabían. Exacto. En la cúspide de la civilización griega, con la fundación de Atenas, los filósofos comenzaron a preguntarse qué significa decir que sabemos algo, y así fue que nació el conocimiento. ¿Cómo? Ok. No. ¿Qué significa decir que sabemos algo y qué es el conocimiento en realidad? Así nació la rama de la filosofía llamada epistemología, que se ocupa de todos los aspectos del conocimiento, cómo lo adquirimos, cómo podemos estar seguros de lo que sabemos y si existe algo que no se pueda conocer. Totalmente. Y eso básicamente es lo que se habla de la epistemología. En pocas palabras, básicamente. Y pues creo que era lo que ya había dicho un poco al principio cuando comenzamos esta sección. Y pues sí, totalmente de acuerdo. Eso es muy interesante. Realmente al principio yo pensaba, o sea, al principio de que me enteré de que existía la epistemología, yo me quedaba así como, ¿no es algo un poco obvio? Y realmente cuando uno lo empieza a investigar y pues realmente informarse respecto a eso, no resulta siendo tan obvio después. Entonces sí, es muy cool, les puedo decir que es muy cool, al menos a mi parecer, pero bueno. La palabra filosofía, de origen griego, significa amor por la sabiduría. Sí, esto sí que lo sabía porque me lo contaron en mi clase de filosofía cuando estaba en bachillerato, así que sí lo sabía. De hecho, hasta nos puso en el pizarrón el profesor las palabras en griego porque él pues lo sabía en griego, él sabía griego. Aquí hablaba, miren aquí donde están las llaves, dice la clave. Los primeros filósofos desafiaron las tradicionales explicaciones del mundo y de nuestra existencia en él. Buscaron alternativas y lo examinaron todo bajo un nuevo prisma, el del razonamiento. Ok. Eso creo que ya lo habíamos dicho un poco. Perdón por lo del micrófono. Pero bueno. Y dice, en el principio, mientras en la antigua Grecia se fundaban las ciudades-estado, en China e India también se desarrollaban las sociedades civiles. De ellas surgieron originales pensadores como Confucio, que básicamente es como se dice Confucio en chino, si no estoy mal, y Siddhartha, Siddhartha Gautama, que es Buda. ¿Es en serio? Wow, no sabía esto. Bueno, esos son los nombres con los que se conocen en esa parte del mundo. En el mundo oriental. Wow. Y dice que estos originales pensadores adoptaron enfoques muy distintos a los de Occidente. La filosofía oriental se centra sobre todo en cómo vivir una buena vida y organizar la sociedad en ella. Los límites entre la filosofía y la religión son más difusos que en la filosofía occidental. Ok, interesante.
Pero bueno, continuamos con el siguiente capítulo, que es el ¿cómo lo sabes? A menudo decimos que sabemos una cosa cuando de hecho tan solo estamos aceptando la opinión de alguien o una explicación convencional. Para los filósofos no es suficiente aceptar que algo es verdadero. Hace falta una buena razón que permita creerlo y a la que respalde un argumento convincente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, la verdad. Ay, solo un momento. Creo que me voy a quitar un poco el labial. La verdad es que no me gusta tanto. Pero ahí está. Más bonito. Bueno, estábamos hablando de, que no hace falta como que no es suficiente el solo como lo había escuchado toda mi vida y por eso es de que creo que es real y por eso es de que creo que así son las cosas, sino que tiene que haber una buena explicación y que esté acompañada de argumentos convincentes, al menos uno, pero de preferencia más. Eso es lo que yo entendí y completamente de acuerdo. Ok, una parte como un sabías que básicamente dice que Sócrates fue tan sabio como honesto. Antes de cumplir su sentencia de muerte, saldó su última deuda con un pollo. Ok, esto no lo sabía, pero sí sé un poco sobre Sócrates realmente. Sócrates fue considerado el más sabio en el mundo de Grecia antigua, de la antigua Grecia. Y básicamente esto también fue porque, bueno, se proliferó la idea de que él era el más sabio, porque en ese entonces existía esa creencia de los oráculos y pues había un oráculo que se llamaba el oráculo de Delfos, que en su inscripción principal, o sea, en su entrada, tenía escrito, conócete a ti mismo. Ajá. Eso, bueno, eran tres cosas: conocerte a ti mismo, todo con límites, y no me recuerdo qué era la otra cosa. Creo que solo eran tres, pero no sé, no me recuerdo, fue hace años. Pero bueno, dice que él era el más sabio de su época, y realmente eso es muy interesante porque incluso Sócrates, cuando le preguntaban si realmente era el más sabio, él decía que no. Y pues se concluyó de que realmente la sabiduría y como que la razón por la que se consideraba a Sócrates el más sabio era porque él era consciente de sus propias limitantes a la hora de acceder al conocimiento. Es decir, él solo sabía que no sabía nada. Eso era como una de sus frases icónicas. Y básicamente el pensamiento detrás de esto era de que siempre se puede seguir aprendiendo y que nadie puede tener la verdad absoluta. No podemos estar seguros de nada. Entonces, por eso es de que solo sabemos que no sabemos nada, ¿verdad? Y también creo que él tenía la frase de: si pudiera cambiar todo lo que conozco por la mitad de lo que no sepa, lo haría. Y lo haría, y pues sería la mejor opción, por así decirlo. Creo que algo así era. Obviamente tenía que hacer otra corrección, y es porque la frase en sí es: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, y es de René Descartes, no es de Sócrates. ¿Ok? Solo. Y es porque realmente todo lo que sabemos en esta actualidad no es ni la mitad ni 1% del conocimiento general de todo lo que ha creado el humano a través de tantos años. Así que obviamente sí sería una buena oferta. Y pues eso. Lo voy a dejar por aquí porque creo que ya vino mi hermana y va a venir acá. Así que bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Vamos a leer bien esto. Pero bueno. Y solo como última... No, lo voy a dejar aquí. Ya, basta. Pero bueno, muchas gracias por verme el día de hoy, por sintonizarme, por todo. Les deseo lo mejor y nos estaremos platicando. Bye.